Hoy vamos a hacer una revisión completa y vamos a practicar juntos los movimientos más esenciales de la mano derecha cuando estamos utilizando el toque enganchado o tirado. Este es un trabajo que nos viene bien a todos sin importar el nivel en el que estemos. Aquí podemos volver a conectar con la técnica esencial, revisar si tenemos algún desequilibrio en el sonido, si tenemos alguna falta de independencia de los dedos, y todo esto lo vamos a hacer con estos ejercicios súper sencillos, pero que no podemos dejar de hacer. Vamos a trabajar exclusivamente con cuerdas al aire. Nos vamos a olvidar de esta mano izquierda y vamos a concentrarnos en los movimientos de estos dedos y en poner mucha atención al sonido que estamos produciendo y si todo está funcionando correctamente. Vean esto como una sesión de mantenimiento. Este es un video 100% práctico, por eso no es suficiente que me vean haciendo los ejercicios. Yo voy a hacer todos los ejercicios acá, pero ustedes tienen que traer su guitarra, afinarla, sentarse cómodos y trabajar conmigo, como que estuviéramos hombro a hombro sentados en una sesión de calentamiento o de técnica. Si no, no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer es abarcar todas las posibilidades de combinaciones de dedos. Vamos a empezar tocando un dedo a la vez, luego 2 dedos juntos, 3 dedos juntos y 4 dedos juntos, con todas sus posibles combinaciones. Como punto de partida, vamos a trabajar todos estos ejercicios con la posición de la mano de arpegio, donde tenemos anular en primera cuerda, medio en segunda, índice en tercera y pulgar en la cuarta cuerda. Todos los ejercicios los vamos a hacer ahí. Nunca vamos a tocar el bajo en la quinta ni en la sexta. Siempre vamos a tocar la cuarta cuerda. Y también vamos a tener en mente que el movimiento de los dedos siempre va a ser desde esta falange. Siempre va a ser desde la falange que está acá y no vamos a mover los dedos desde esta otra falange. Siempre el movimiento desde acá. Antes de hacer los ejercicios, revisamos la postura. Tenemos un dedo en cada cuerda, empezando desde la primera, segunda, tercera y el pulgar en la cuarta. Nunca vamos a tocar la sexta ni la quinta. Nos vamos a mantener siempre con el pulgar en la cuarta. Estamos relajados, tenemos nuestra postura básica de arpegio. Y para tocar todas las notas siempre vamos a pensar en un sistema de 3 pasos. Preparación, que es donde tenemos el dedo donde va a tocar en la cuerda. Preparación, ataque y relajación. Preparación, ataque y relajación. El ataque y la relajación son casi simultáneos. Preparo, toco y relajo inmediatamente. Esta va a ser la forma de producir el movimiento desde este nudillo de acá. Para todos estos ejercicios voy a usar el metrónomo en 50. Esto suena así. Y lo que vamos a hacer es pensar en dividir este pulso en 2. Ta, 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 ta. Y lo que va a pasar es que en la segunda parte del pulso preparamos. Por ejemplo, si yo estoy tocando con el pulgar, voy a tocar en el pulso y preparo en la mitad del pulso. Con cada dedo vamos a tocar 8 veces esa cuerda. Vamos a empezar con el pulgar, haciendo la preparación en la segunda parte del pulso. Tan, 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 tan. Cuento hasta 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, sin contar. 1, 2, 3, 4. Ahora continuamos con el dedo índice, tocando desde esta falange 8 veces. Cuento hasta 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos con el cuidado de que atacamos con el punto específico
donde la cuerda pasa entre la uña y el dedo. Ese es el punto de ataque. Ahora lo vamos a hacer con el dedo medio. Todos los demás dedos se mantienen en las cuerdas. Ningún dedo se levanta. Vamos con el dedo medio. Cuento 4 y empezamos. 8 veces. 3 y 4. Ahora con el dedo anular. Igual los otros dedos se mantienen en las cuerdas. Y estamos relajados. 3 y 4. Ahora tocamos todos los dedos individualmente en un solo ejercicio, seguido, sin parar, empezando desde el pulgar y yendo hacia la primera cuerda, pulgar, índice, medio y anular. Vamos a tocar cada uno 8 veces. 3 y 4. Índice. Siempre preparando. Medio. Anular. Tocar un dedo a la vez es bastante simple, pero ahora vamos a dar el segundo paso. Vamos a tocar 2 dedos juntos y aquí ya se empieza a trabajar en la coordinación de los dedos. Algunas combinaciones van a ser tal vez muy sencillas, pero en otros casos puede ser que haya que empezar a concentrarse un poco más en cuál es el dedo o los dedos que queremos mover. Las combinaciones de 2 dedos vamos a empezarlas con el pulgar combinado con cada uno de estos 3 dedos y luego las combinaciones que se dan entre los 3 dedos de la parte superior. Vamos a empezar pulgar índice 8 veces. 3 y 4. Ahora continuamos pulgar medio. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Los otros dedos no se mueven. Ahora pasamos al pulgar y anular. 3 y 4. Ahora continuamos con índice medio. Estos 2 dedos juntos, índice y medio. 3 y 4. Siempre moviendo desde esta falange. Ahora seguimos con medio anular. 3 y 4. Preparando. Y concluimos con índice anular. Estos dos, índice y anular. Esta es de las combinaciones más complicadas. Vamos a ver si lo pueden hacer al primer intento y si no lo pueden hacer es totalmente normal porque siempre es la que más cuesta. Índice y anular juntos. 3 y 4. Ahora también vamos a pasar por todas las combinaciones de 2 dedos con un solo ejercicio. Pulgar índice, pulgar medio, pulgar anular, índice medio, medio anular, índice anular. En la pantalla van a salir las combinaciones. 8 veces cada uno. 3 y 4.
pulgar medio. Siempre preparando. Pulgar anular. Índice medio. Medio anular. Índice anular. Ahora vamos a pasar a tocar 3 dedos simultáneamente. Y si 2 dedos presentaba a veces algún reto con 3 dedos simultáneos, vamos a encontrar algunas combinaciones que son todavía más incómodas y menos familiares para nosotros. Pero aquí es donde estamos ganando algo. Cuando nos enfrentamos a una tarea que no podemos hacer, la trabajamos y finalmente la logramos hacer, entonces podemos decir, ok, logré algo que no podía hacer. Para las combinaciones de 3 dedos podemos combinar el pulgar con el índice medio, pulgar medio anular y pulgar índice anular. Y también podemos tocar únicamente los 3 dedos superiores, que de hecho es la más fácil de todas. Vamos a empezar pulgar índice medio 8 veces. 3 y 4. El dedo anular no se mueve. Ahora pasamos al pulgar medio anular. El dedo índice es el que no se mueve ahora. 3 y 4. Ahora vamos a pasar al pulgar índice anular. Esta es la fórmula más compleja de todas. El dedo medio no se mueve. 3 y 4. Y por último, índice medio anular. Esta es una fórmula bastante sencilla. Los dedos van hacia atrás desde esta falange. 3 y 4. Y finalmente la combinación de 4 dedos a la vez más bien es una de las más sencillas porque es simplemente tocar con los 4 dedos pulgar, índice, medio, anular. Y esto no es algo tan complicado. Los 4 dedos juntos es muy sencillo, es simplemente tocar el acorde en bloque. Sin embargo, podemos usar esto para revisar el movimiento completo desde acá y la sensación que nos produce tocar con todos los dedos simultáneamente. Esto. Vamos a hacerlo 8 veces. 3 y 4. Como cierre de esta práctica, vamos a hacer ahora una secuencia completa donde estamos tocando un dedo a la vez, 2 dedos a la vez, 3 dedos a la vez y 4 dedos a la vez, pero sin detenernos. Este es un ejercicio continuo de principio a fin. En la pantalla voy a irles mostrando toda la secuencia para que ustedes sepan cuál es la combinación que sigue y voy a tratar de no hablar para no distraer. Así que esto tal vez les tome algunos intentos para poder hacerlo. Pueden estar viendo la pantalla con las indicaciones, pero no voy a hablar para no confundirlos. ¿Listos? Vamos a hacer esta secuencia completa, que es algo que, por cierto, pueden usar siempre para calentar. Esto puede ser siempre el primer ejercicio que hacen cuando ustedes toman la guitarra, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando lo están tocando por primera vez en el día, pueden empezar con estos ejercicios para reconectar y volver a lo más esencial.
Ahora sí, esta es la prueba de fuego. Vamos a hacer el ejercicio completo con todas las combinaciones, desde un dedo a la vez hasta todos los dedos juntos, pasando por 2 dedos a la vez y 3 dedos a la vez. En pantalla les voy a poner las variantes para que ustedes las vayan viendo y así yo no tengo que hablar y ustedes se pueden concentrar en lo que tienen que hacer. Por supuesto, esto lo pueden devolver y lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran. ¿Listos? Vamos a empezar. Desde el pulgar, eso es lo único que les voy a decir. 3 y 4. Vean qué importante, este tipo de práctica nos permite eso, reconectar con lo básico, pulir, detallar, afinar todos los detalles y mantenernos. Esto es un ejercicio de mantenimiento. Ahora, si lo están haciendo por primera vez, porque tal vez son principiantes, pues no está mal empezar con ejercicios muy específicos como estos que les van a enseñar desde un principio a tener este control de los dedos y a ir desarrollando la independencia entre todas las posibles combinaciones. Cuéntenme cómo les fue con estos ejercicios, ¿se les hizo fácil? ¿Encontraron alguna combinación que necesitan trabajar y pulir? Si esto fue así, es una buena noticia porque quiere decir que hay algo que pueden mejorar. Y estoy seguro que practicando esto todos los días que tomen su guitarra van a avanzar. Así que es una oportunidad de mejora y esto creo que es algo que nos debe poner contentos. A practicar esto, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.